Mis hermanos amados, es un gusto el poder saludarles, el poder estar aquí en nuestra casa, aunque créame que hace mucha falta. Para mí es un honor el poder venir delante de ustedes y compartirles hoy el tema del módulo 2 de la doctrina. Quisiera que por favor, hermanos, me acompañen a orar ahí en sus casitas, en el nombre de Jesús. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote porque tú has sido bueno, porque has sido tan maravilloso, mi Rey de Gloria. Venimos, Padre de Gloria, con acción de gracias, reconociendo nuestra condición, Padre, pidiéndote que por favor nos perdones, Señor amado, y que hoy tú hagas una obra en nosotros. Padre, yo hoy oro por esta palabra, Señor, para que pueda ser sembrada en los corazones, que pueda ser sembrada en tierra fértil, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Padre, hoy te pido que tú pongas guardas en mi boca, Señor, para que yo pueda hablar únicamente lo que tú deseas, Señor, para edificar a tu pueblo. Venimos tomando el control de los ambientes, Señor amado, aún de las redes, Padre, para que pueda llegar este mensaje, Señor, con diligencia hacia donde tú deseas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Vengo reprendiendo toda ave de rapiña, Señor amado, que quiera llevar la bendición y arrebatarla, Padre. Hoy vengo pidiéndote, Señor amado, que nuestros pensamientos puedan ser alineados a la mente de Cristo, para que podamos ser edificados, exhortados, Señor, y aún confrontados si es necesario, pero también consolados, Señor. Te pido por cada una de las familias, Señor, representadas, Padre, en cada persona que se está conectando, Señor, para que tú, por favor, obres, Señor, a favor de ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Padre de Gloria. Amén. Amén, hermanos. Pues a mí me tocó el hermoso privilegio de poder compartirles el tema de las facetas del bautismo. Y vamos a ver qué dice la palabra. Efesios 4, del 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Amén. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que hay un solo bautismo, pero conforme se vaya desarrollando el tema, vamos a ir conociendo a qué se refiere. Amén. Entonces vamos a ver que bautismo se deriva de la raíz griega baptizo, que significa sumergir repetidas veces, ser inmerso, purificar por inmersión o sumergirse, ser hecho limpio con agua y sumergirse uno mismo. Amén. Entonces esto significa ser purificado. La palabra bapto es mojar o empapar, ser teñido o tomar el color de. Y baptista es proceso de sumersión e inmersión. Entonces, como les decía, conforme se vaya desarrollando el tema, vamos a ir comprendiendo con ayuda del Señor a qué se refieren todos estos términos. Amén. Tenemos la primera faceta que nosotros podemos, lo que quiero trasladarles, hermanos amados, es que nosotros conozcamos que existen diferentes facetas del bautismo, aunque exista únicamente un bautismo. Entonces nosotros podemos ver que el Señor nos eligió para ser semejantes a Él. Y esto nos permite a nosotros el bautizarnos para poder limpiarnos y poder llevar una vida semejante a la de nuestro Señor Jesucristo, que es gracias a su Espíritu Santo que nos parecemos cada vez más a Él. Entonces, como veíamos los términos anteriores, el bautismo significa purificarse a través de sumergirse en el agua, como un acto de obediencia. Amén. Entonces vemos
el bautismo en arrepentimiento, que es una de las facetas. Esto significa cambio de mente y cambio de parecer. Marcos 1:4. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Entonces esto tenía un objetivo, que era el arrepentimiento. Nosotros debemos de tener muy claro a qué se refiere con el arrepentimiento, porque puede ser que tengamos la idea que arrepentirnos es llorar, estar triste o lamentarnos. Y sí puede ser una de las manifestaciones, pero el arrepentirse es cambiar, significa que yo entendí que me equivoqué, que yo entendí que pequé, pero como me he bautizado en el arrepentimiento por la gracia del Espíritu Santo, entonces esto me permite a mí cambiar, no solo lamentarme ni solo estar triste. Amén. Entonces nosotros podemos ver que el arrepentimiento es un proceso constante. Nosotros no podemos decir, yo me arrepentí cuando acepté al Señor Jesús y ahí quedó todo. No, nosotros todos los días tenemos que ser bautizados en el arrepentimiento para poder tener una vida agradable delante del Señor. Amén. Entonces vamos a ver los pasos para poder arrepentirnos todos los días con ayuda del Señor. Entonces, dice de que el bautismo en arrepentimiento nos ayuda a reconocer nuestra condición pecaminosa. Según Mateo 3:11 dice, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Amén. Entonces nosotros aquí podemos ver que existen tantos actos de los que debemos arrepentirnos. Arrepentirse, Hechos 3:19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Entonces, ¿a qué viene esto de arrepiéntanse y vuélvanse a Dios? Que nosotros nos vamos a arrepentir, vamos a dejar nuestra propia voluntad de pecado para poder empezar a vivir bajo la voluntad del Señor, pidiéndole a Él que nuestro corazón sea transformado. Amén. A fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, o sea, que vengan tiempos en los que nosotros podamos estar reposados en Él. Ahora vamos a ver los actos o algunos actos de los que nosotros debemos estar siempre arrepintiéndonos. Actos de impureza, 2 Corintios 12:21. Y vamos a ver qué nos dice ahí la palabra. Y cuando vuelva, me humillé entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Entonces yo lo que hice aquí fue un listado de algunos actos de los que nosotros debemos de estar arrepintiéndonos. Amén. Entonces tenemos como actos de impureza. También vemos que tenemos la inmoralidad sexual, según Apocalipsis 9:21. Amén. También tenemos el libertinaje, que igual está en 2 Corintios 12:21. Las malas obras de Apocalipsis 16:9-11. Aquí quiero hacer un poco de énfasis, es por eso que la cita de 2 Corintios 12:21 yo no se las puse, porque quiero hacer el énfasis en las malas obras. Miren pues, hermanos, nosotros no podemos encuadrar el pecado únicamente en inmoralidad sexual, en hechicería, en brujería,
porque las malas obras también son pecado. Lo que hay en nuestro corazón que aparentemente nos hace ser buenas personas, pero la intención de nuestro corazón es mala, entonces eso nos hace tener malas obras. Amén. Entonces, nosotros tenemos que arrepentirnos todos los días. No podemos tener una vida de yo me arrepentí y hoy no pequé porque probablemente no hemos visto pornografía, no hemos escuchado música, porque probablemente no hemos tenido conversaciones que no nos edifican. No podemos encuadrarnos en eso, sino en malas obras, en no ayudar a nuestro prójimo, en no cumplir con amar a nuestro prójimo. Amén. Entonces también tenemos los homicidios, según Apocalipsis 9:21, y sabemos, hermanos, que el que no ama a su hermano se convierte en un homicida. Entonces, nosotros no podemos decir que porque no hemos matado a nadie literalmente, no somos homicidas. Nosotros tenemos que crecer en amor para que el arrepentimiento nos permita no ser homicidas. Amén. Tampoco caer en hechicería y en robo, según Apocalipsis 9:21. Amén. Bueno, entonces convertirse, según Hechos 26:20 dice, al contrario, con los que estaban en Damasco y siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos los que les prediqué, que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Amén. Entonces, el mostrar el arrepentimiento, hermanos, no significa que nosotros tengamos que llorar en público, que hacemos altar y ahí derramamos lágrimas y nuestra familia ve y dice, la gran sí se está arrepintiendo. No, no se trata de eso, se trata de que se vea nuestro buen testimonio. Dice Mateo 3:8, produzcan frutos que demuestren el arrepentimiento. Entonces nosotros tenemos que avanzar hacia eso, hermanos, que se vea que nosotros verdaderamente estamos teniendo un encuentro con el Señor en este tiempo. Que aprovechemos ese tiempo de hacer altar con nuestra familia, que se pueda ver reflejada la visitación del Espíritu Santo para que nuestras obras que eran malas se demuestren con buenas obras. Amén. Dice la palabra, sin arrepentirse hay condenación. Lucas 13:3. Os digo que no, y que si vosotros no os volvéis a Dios, también moriréis. Segunda de Tesalonicenses 3:2. Pídanle también a Dios que nos proteja de la gente malvada, porque no todos quieren confiar en Jesucristo. Entonces, hermanos amados, nosotros podemos ver que el arrepentimiento genuino nos permite poder confiar en el Señor. Nos permite poder guardar esa salvación, porque dice, os digo que no, y que si vosotros no os volvéis a Dios, también moriréis. Entonces, si nosotros no nos volvemos al Señor de todo corazón, si nosotros, hermanos amados, continuamos con esa vana manera de vivir, si nosotros cuando llegue el tiempo de volver a congregarnos, seguimos con los mismos clavos, va a ser muy probable, hermanos, que también perezcamos. Entonces tenemos que proceder, tenemos que avanzar. Este es el tiempo, hermanos, que nosotros debemos correr, para alcanzar la estatura del varón perfecto, para poder limpiar nuestras vestiduras, para poder ser adornados como esa novia que se irá con el Señor. Amén. Ahora vamos a ver el bautismo en agua. Dice la palabra del Señor en Mateo 28:19. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hermanos amados, esta es una de las 2 ordenanzas dadas por el Señor. Amén. Es nuestro deber poder ir y hacer discípulos, pero para que sean bautizados. Amén. Ahora vamos a ver los beneficios de bautizarse en las aguas.
El perdón de pecados es uno de los beneficios, según Hechos 2:38. Pedro les contestó: pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Y esto es tan maravilloso, hermanos amados, porque dice: pídanle perdón a Dios y vuelvan a obedecerlo. O sea que hay que pasar el proceso de arrepentirse, de pedirle perdón al Señor y de volver a obedecerlo. Entonces nos va a bautizar en las aguas, pero nos va a perdonar y nos va a dar al amado Espíritu Santo. Amén. Esto nos llevará, hermanos, a poder ser libres. El perdón es del griego 8:59, que significa apesis, y esto quiere decir libertad, poner en libertad y soltar de la cárcel del pecado. En el bautismo hay libertad, y vamos a ver el significado también de libertad, que es del griego 16:57, eleuteria, que es ser libre de vivir conforme a nuestros placeres. Entonces, el bautismo nos libera de vivir esclavizado al pecado, a la idolatría, a la hechicería, a la brujería, para obedecer a Cristo. Entonces, hermanos amados, si regresamos a los puntos, a los actos de los cuales nosotros debemos estar en constante arrepentimiento, podemos ver que una manera de ser libre del pecado, de la idolatría, de la hechicería, la brujería, entre otras cosas, es el ser bautizados en las aguas. Amén. Esto nos llevará a obedecer a Cristo. Otro de los beneficios es ser sepultados y resucitados con Cristo. Romanos 6:2-4. Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Esto mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Amén. Entonces nosotros, hermanos, podemos ver que humanamente el hombre tiene que morir, o así, ese es el término que se utiliza allá afuera en el mundo, pero para nosotros no es así, hermanos. Nosotros vemos en Génesis 3:19, dice: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque del polvo eres y al polvo volverás. Entonces, hermanos, nosotros debemos de anhelar el poder ser transformados. El versículo anterior que leíamos decía de que Él nos hace uno con el Señor en su muerte. Entonces, si Él nos viene a unificar a esa genética tan divina, hermanos amados, podemos ver que para eso ha dejado el Señor el bautismo, porque el Señor sustituyó la muerte para que nosotros tengamos vida. Y eso es lo que viene a ser el bautismo. Amén. Ahora vamos a ver el término sepultura, que es del griego 49:16, suntapto, sepultar o conjuntamente. Entonces, si nosotros fuimos unidos a Cristo en su muerte, aquí vemos cómo es que fuimos sepultados que fuimos sepultados juntamente con Él. Amén. También vemos el término resucitar, que es del griego 48:91, que significa suneheiro. Esto es levantar conjuntamente o con. Según Efesios 2:6, juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con el Cristo Jesús. Entonces, si vemos, hermanos amados, que dice el verso anterior, donde dice que nosotros fuimos, se lo voy a regresar. Dice en el verso 4, Romanos 6, al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Entonces, si fuimos sepultados con Él, si fuimos unificados con Él, perdón, me adelanté un poco.
vemos aquí en Efesios 2:6, dice que juntamente nos resucitó, que así como nos llevó a esa muerte en unión con Él, también nos resucitó. Amén. Ahora esto, hermanos amados, es importante que nosotros creamos que nuestros pecados han sido borrados, que han sido sepultados con Cristo y que seremos partícipes del arrebatamiento. Entonces, al pasar nosotros por la faceta del arrepentimiento, que es lo que nos hace vivir todos los días para poder llegar delante de la presencia del Señor, el bautismo en agua trae beneficios, los que ya vimos. Otro de los beneficios es que nos crea una buena conciencia. Y dice Primera de Pedro 3:21. Y esa agua representaba a la que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie del pecado para que no nos sintamos culpables de nada. Y Dios nos salva por medio del bautismo, porque Jesucristo resucitó. Entonces, hermanos, el bautismo en agua ciertamente es físico, porque es nuestro cuerpo el que es sumergido. Pero debemos llegar a ese entendimiento, hermanos amados, que no es para limpiar nuestro cuerpo, que no es que robé y tengo la mano sucia. No significa eso, sino que significa que nuestra conciencia va a ser limpia, que no va a haber nada de lo que nosotros nos podamos seguir sintiendo culpables, porque Él lo borra todo. Amén. Otro de los beneficios es convertirse en discípulos. Veíamos en Mateo 28:19 que dice: ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hermanos amados, esto es tan importante porque nos permite dejar de ser creyentes, nos permite dejar de ser un miembro más de una congregación, nos permite convertirnos en discípulos. Entonces, debemos, hermanos, proceder a alcanzar esa faceta de dejar de ser creyentes. Tenemos que ir evolucionando, hermanos, para poder ser discípulos. Y es tan hermoso porque ustedes ahorita ya están en el módulo 2, pero aún falta tanto, hermanos. Entonces nosotros podemos ver que el Señor nos está permitiendo. Miren pues, hermanos amados, y esto de la doctrina es como completar como completar toda la enseñanza de cómo nosotros debemos tener nuestra manera de vivir. La Biblia, hermanos, es nuestro modelo para que nosotros tengamos una vida agradable delante del Señor, y el poder ser reengendrados en una sana doctrina nos va a permitir alcanzar eso. Amén. También esto nos hace participar de la resurrección. Resurrección viene del griego 386, que es anastasis, levantamiento, ana arriba y histemi, poner de pie. Podemos ver en Romanos 6:5, si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de esta nueva vida. Amén. Entonces, hermanos amados, más que los que escucharon del bautismo y teniendo la oportunidad de bautizarse no lo hicieron, entonces se quedan sin esa condición y no van a poder participar. Por eso es tan importante, hermanos amados, que nosotros seamos bautizados en agua. Pero yo no quisiera que porque están recibiendo el tema y si no nos bautizamos vamos a perecer. No, sino porque sea ese arrepentimiento de: Señor, yo te he fallado, yo necesito limpiar mi conciencia, necesito que mis obras sean buenas. Sino alcanzar ese nivel, hermanos, de poder bautizarnos en un genuino arrepentimiento para poder participar de esa nueva vida. Porque todo el que se bautiza, hermano amado, va a resucitar.
Esa es una promesa. Todo el que se bautice va a ser salvo. Amén. Entonces ahora quiero que entremos, hermanos, a un punto tan importante que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor en Mateo 3:11: yo los bautizo a ustedes con agua para que demuestren a los demás que ustedes ya han cambiado su forma de vivir. Pero hay alguien que viene después de mí y que es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo. Amén. Entonces vemos esa promesa, hermanos, de que Él traería al Espíritu Santo. Amén. Y nosotros debemos anhelar eso, hermanos. El bautismo en el Espíritu Santo se produce luego de haber sido bautizado en agua en algunas ocasiones. Tampoco podemos encuadrar que el Espíritu Santo trabaja de esa manera, porque bien sabemos que el Espíritu Santo obra como Él quiere. Amén. Entonces, nosotros al recibir el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, recibimos también otros beneficios. Amén. Pero quisiera, hermanos, ahondar un poquito más en esto y hacerles ver, hermanos, que nosotros debemos de tener un corazón humilde, debemos anhelar con nuestro corazón el ser bautizados en el Espíritu Santo. El poder hablar en lenguas, el poder profetizar, estar llenos de dones, hermanos, ser adornados. Amén. Y esa es una promesa que el Señor nos dejó. Amén. Entonces vamos a ver ahora beneficios de los que el Señor nos dejó. Amén. Podemos ver en 1 Corintios 12:4, ese versículo no se los puse, pero como ustedes son muy estudiosos de la palabra, hermanos, yo sé que lo van a leer. Pero ahí habla de que el Señor ha dado diversos tipos de dones. Amén. Entonces, quiero que nos traslademos a Hechos 2:38 y dice: Pedro les contestó: pídanle perdón a Dios y vuelvan a obedecerlo, y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios perdonará y les dará al Espíritu Santo. Entonces esto, hermanos amados, es tan importante para mí y ha bendecido tanto mi corazón, porque la gracia se ha derramado sobre todos. Y viene el Señor y dice que nos perdonará y que nos dará el Espíritu Santo. Entonces, hermanos amados, nosotros no necesitamos como cumplir con tanto para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Simplemente con arrepentirnos para que nuestros pecados sean perdonados. Y al ser perdonados, hermanos, nosotros ya estamos siendo preparados para esa promesa del amado Espíritu Santo. Amén. También vemos que los dones son para utilidad de la congregación, para poder edificarnos unos a otros. Amén. Ahora veremos Hechos 10:47. Entonces dijo Pedro: ¿quién puede negar el agua del bautismo a los que como nosotros han recibido también al Espíritu Santo? Así que mandó bautizarlos en nombre y con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y les suplicaron que se detuviese con ellos algunos días, como lo hizo. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, que el Señor se complace en que los ministros nos bauticen, en que podamos nosotros, hermanos amados, poder llegar delante de Él y ser bautizados. Dice: ¿quién puede negar el agua del bautismo? Entonces, hermanos amados, no hay nada que nos impida el poder bautizarnos en agua. Amén. Podemos ver también, tenemos dones, carisma, don de gracia y don que involucra gracia de parte de Dios como el dador. Eso es lo que significa
charisma. Vemos Hebreos 2:3, dice, atestiguándola a Dios con señales y portentos y variedad de milagros y con los dones del Espíritu Santo que ha distribuido según su beneplácito. Entonces esto significa, hermanos amados, que ha sido como a Él le ha placido. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, ahí tengo por acá una cita que no se las coloqué, pero podemos ver, hermanos, que estos son regalos. Romanos 12, del 4 al 6, podemos ver ahí la diversidad de dones. Lo que sí es importante, hermanos amados, es que nosotros podamos tener en nuestro corazón esa humildad y no anhelar lo que le es dado a otro hermano. No porque alguien profetice y yo no lo hago, no significa que el Señor no me vaya a bendecir. Puede ser que el Señor me esté dando el don de servicio, el don de milagros, el don de fe. Hay tantos dones, hermanos, en los que nosotros podemos anhelar que el Señor nos los dé para poder ser adornados. Porque necesitamos ser adornados, hermanos. Una novia se casa adornada y nosotros necesitamos, hermanos amados, poder ser adornados. Nosotros necesitamos, hermanos, poder llevar todo lo que el Señor ha destinado para nosotros. Imagínense presentarnos delante del Señor y que el Señor nos diga, yo había preparado para ti el don de milagros. Y tú, por estar anhelando el don de profecía, nunca preparaste tu corazón para que yo te lo diera. Imagínense, hermanos amados, que nosotros lleguemos delante del Señor así y que en lugar de que nos digan bienvenido, siervo fiel, salgamos reprendidos delante de su presencia. No, hermanos, necesitamos poder crecer, necesitamos poder anhelar todos los dones. Dice la palabra que los dones son irrevocables, entonces aparte de los que tú anheles y de los que tú desees, el Señor te va a dar los que Él ha destinado para bendecirte a ti, para bendecir tu vida, para que tú edifiques, para que su nombre sea glorificado. Amén. También podemos ver que otro de los beneficios de ser bautizado en el Espíritu Santo es la guianza, que es del griego 3594, que significa jodegeo. Esto es ir adelante en el camino y guiar, literalmente de guiar a los ciegos. Podemos ver en Juan 16:13, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las verdades necesarias para la salvación, pues no hablará de suyo, sino que dirá todas las cosas que habrá oído y os anunciará las venideras. Entonces miren pues, hermanos amados, el Espíritu Santo viene a ser un maestro dándonos instrucciones, viene enseñándonos por dónde nosotros debemos de caminar. Pero nosotros, para recibirlo, hermanos amados, tenemos que tener una constante comunión con el Señor. Hay una parte en la Biblia donde explica que mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que le he llamado. Si nosotros queremos, hermanos, saber a qué nos ha llamado el Señor, debemos ayunar, porque a todos se nos ha encomendado una obra, hermanos. Cada uno de los que estamos aquí hemos sido predestinados para una obra en específico. Y nosotros debemos, hermanos amados, poder descubrirla. Entonces, nosotros podemos ver que el Espíritu Santo nos va a enseñar. Y esto, hermanos amados, significa que nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos guíe. Que nosotros tenemos que ceder a un tanto de nuestro conocimiento por recibir la guianza de Él. Amén. Nosotros vemos en Lucas 12:2 que en la misma hora lo que será necesario nos enseñará.
a hablar. Entonces esto significa, hermanos, que el Espíritu Santo nos va a enseñar a hablar. Esto significa, hermanos, que nosotros en muchas ocasiones nos hemos equivocado al decir palabras, al hablar de forma imprudente. Pero al recibir al Espíritu Santo, nosotros como una guianza, el Espíritu Santo nos va a enseñar a hablar. Amén. También vemos en Nehemías 8:8, dice, leían el libro de la ley de Dios claramente y pusieron el entendimiento y entendieron la escritura, pero no lo hicieron porque ellos hayan sido tan inteligentes. Nosotros no podemos confiar en nuestra propia inteligencia, hermanos amados. Nosotros tenemos que despojarnos y decirle, Señor, necesito que tú me enseñes. Necesito aprender de ti, porque eso es tan hermoso, hermanos. Porque es tan difícil tratar de leer un versículo, hermanos, sin haber buscado la revelación del Señor. Es tan difícil tratar de querer enseñar algo que el Señor no nos los ha enseñado a nosotros primero. Y no podemos enseñar lo que nosotros no hemos aprendido, y nosotros aprendemos con Él, aprendemos con su ayuda. Y tenemos que tratar la manera de aprender, hermanos amados, por las buenas. Amén. Bueno, también podemos ver, tenemos la enseñanza de didasco, dar instrucción. Dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, aquel os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, nos va a traer a memoria. Nos va a traer a memoria las promesas, las enseñanzas que el Señor nos ha dado, porque de pronto, hermanos, el Señor nos ha metido a procesos en los que sí hemos aprendido pero de pronto en algún momento dejamos de prestarle atención. Si el Señor nos ha permitido poder tener solvencia económica y luego nosotros por imprudentes nos volvemos a meter a deudas y volvemos a correr con el fulanito y que présteme, entonces viene el Espíritu Santo y nos recuerda que Él es dueño del oro y de la plata, que de Él procede todo, que Él es quien provee. Y esa es una de sus funciones, el recordarnos las cosas que el Señor nos ha dicho. Entonces nos enseña para que nosotros no volvamos a cometer los mismos errores. Si nosotros antes cometimos pecados que ciertamente fueron abominables delante del Señor, Él nos ha dado a su Espíritu Santo para redarguirnos y para poder correr a su presencia, porque no hay nada más hermoso que estar confiado y saber que aunque hemos fallado, el Señor siempre estará ahí para nosotros, que tenemos un abogado. Y eso nosotros, hermanos, lo vamos a aprender teniendo al Espíritu Santo. Nosotros necesitamos tener al Espíritu Santo. No podemos tener una vida alejados del Espíritu Santo. Amén. Otro de los beneficios, hermanos amados, es la llenura. Vemos en Hechos 2:4 y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo les daba que hablasen. Entonces, una de las señales, hermanos, es que nosotros vamos a hablar en otras lenguas. Esa debe ser una de las señales, hermanos amados, y no hablar por hablar, sino estar llenos del Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18, y no os embraguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos de espíritus. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Entonces, miren, hermanos, esto es tan importante porque yo no sé si usted habrá evaluado su vida, si se habrá dado cuenta de cuando usted se vacía del Señor. No sé si ha llegado a un punto en el que tiene un termómetro y empieza a darse cuenta de no he orado, no he buscado al Señor, me hace falta la presencia. Entonces,
nosotros, hermanos amados, tenemos que estar en constante comunión con el Señor para mantener esa llenura. Amén. También vemos el bautismo en fuego. En 1 de Pedro 4:12 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Entonces, hermanos amados, el fuego es representación de la prueba. Y vamos a ver, es para saber qué hay en nuestro corazón. Según Deuteronomio 8:2, no se olviden jamás de lo que han vivido desde que salieron de Egipto hasta llegar a este lugar. Durante estos 40 años, Dios los ha hecho sufrir para saber si ustedes son sinceros y si desean obedecerlo. Miren pues, hermanos amados, el Señor conoce lo que hay en nuestro corazón. Él permite que el fuego llegue, permite que llegue la prueba, pero no para probarle nada a Él, porque Él lo conoce todo, Él lo sabe todo de nosotros, sino que Él lo hace para mostrarnos a nosotros mismos cuál es la condición de nuestro corazón, qué es lo que hay dentro de nosotros, porque es bien feo descubrirse sus pies de barro, hermano. Amén. También es para aprender obediencia. Únicamente le voy a leer el versículo ya, hermanos. Hebreos 5:8 y dice: y aunque era él hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, hermanos amados, muchas veces el Señor va a permitir que llegue la prueba para nosotros, para hacernos crecer en obediencia, para hacer que nosotros seamos hombres y mujeres obedientes, porque Él se deleita en la obediencia. Amén. Para aprender paciencia, según Santiago 1:3 y el versículo 12 también dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Bienaventurado el varón que padece con paciencia la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Entonces, esto va a producir esa prueba, la paciencia. Tenemos, amados hermanos, que producir paciencia. Amén. También podemos ver Lucas 21:19 dice: mediante vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. Entonces, la paciencia, hermanos amados, nos va a permitir que nosotros guardemos nuestra salvación. Amén. También vemos 2 Corintios 6:4. En todo lo que hacemos demostramos que somos servidores de Dios y lo soportamos todo con paciencia. Hemos sufrido y tenido muchos problemas y necesidades. Nos han dado latigazos, pero dice, lo hemos soportado con paciencia. Y mire, hermanos amados, ahí al final de ese versículo dice, nos han dado latigazos. Y a nosotros, hermanos, no nos han dado latigazos literales. Y sí, ciertamente pasamos luchas, pasamos batallas, pero tenemos que soportarlo todo con paciencia, porque eso nos va a permitir ser purificados, eso nos va a permitir ser edificados y salir aprobados, hermanos. También vemos Hebreos 12:7. Si ahora ustedes están sufriendo es porque Dios los ama y los corrige como si fueran sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Entonces, hermanos, podemos ver también que a través de la disciplina nos permite el Señor poder pasar por ese bautismo en el fuego. Entonces es importante, hermanos amados, que nosotros produzcamos la paciencia para que nosotros soportemos lo que podamos considerar como un sufrimiento. Amén. Bueno, entonces ahora vamos a la conclusión, ya para que usted se vaya a almorzar. Únicamente por medio del bautismo entramos al reino de Dios y son perdonados y borrados nuestros pecados. Haciéndolo mostramos obediencia y amor al Señor. Sin embargo, es necesario buscar siempre la llenura para ejercitar los dones bajo su guianza, para soportar el bautismo en fuego. Su presencia nos hará victoriosos. Amén, hermanos amados. Entonces, este fue el tema de las facetas del bautismo, parte 1. Quisiera, por favor, en el nombre de Jesús, que todavía nos tomemos un minutito para orar. Sé que ya estoy un poco contra el tiempo, pero un minuto le voy a robar nada más, hermano. Amén.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te agradecemos por esta palabra, Padre de gloria, porque has sido tú quien ha venido a edificar nuestro corazón, a exhortarlo y a consolarlo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos la gloria. Te pedimos, Padre de gloria, que podamos nosotros tener una vida en constante arrepentimiento delante de ti, Señor, para que podamos agradarte, Padre, para que tú nos des al Espíritu Santo, Señor, para que tú nos des dones, para que nos permitas hablar en nuevas lenguas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, te damos gracias. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.